Egunon guztioi. Entzuten dezute? Sí? Se oye? Vale. Egunon guztioi eta eskerrik asko etortzeagatik Gutun Zuriaren aurkezpena honetara. Dakizuenez, hau da Bilboko Letren Nazioarteko Jaialdiaren 6. edizioa. Eta dakizuenez ere bai, oso garrantzi handia eskuratu du nazioarteko eta gurean. Apirilaren 11, 12, 13 eta 18, 19, 20, 21 Bilboko letren hiri bihurtuko da. Irakurlearen eta idazlearen aleiaren esker. Nerekin batera daude Iñaki Esteban, jaialdi honen aholkulari eta fundatzailea, Marian Egañarekin batera, eta Marisa Blanco edizio hau zuzendaria izan dena. Iñakiri Gutun Zuriaren hasierako eskainitako ardura eta gogoa eskertu nahi dizkiogu. Eta Marisari kalitate handiko autoren parte hartzea eta antolakuntzarekin izan duen eskuzabaltasuna eta ulergarritasuna. Aurten ez dugu nahi izan jaialdiari herrialde edo gune zehatz batean zentratzea, esperientzia batean baizik. Autore bakoitzaren esperientzian kontatuko dutelako. Geroxeago, bai Marisa eta bai Iñaki kontatuko dizuet zehaz mehatz zer egingo duten autore bakoitza. Aurten, gainera, gure herrialdea egindako literatura testuinguruan kokatu duen aholkulari baten lankidetza izan dugu. Jose Muñozek, gaur ez dago gurekin Eusko Jaurlaritzako sailburu orde izendatu dutelako urtarrilan, baino Iñakirekin eta Marisarekin batera egonda 2012an lanian. Horrela bada, beraren proposamena aurrerago ere bai esplikatuko dugunez, oso aberastasuna izango da gure ustez. Idazleen aparte, Joseanek proposatuzun 2 ekitaldi azpimarratzekoa direna. Arkaitzkan Oskar Alegria aurkeztuko du eta Man Ray 1926an egindako filmean oinarrituko eman bakia baita filmea, proiekzioa eukiko dugu, eta Maialen Lujanbio eta Xabier Erkiziak Txori Mugariak musika esperimentaleko kontzertua eskainiko dute. Era berean eskertu nahi dut Josean Muñozi proiektu honetan parte hartzea. Azkenian, apirilaren 23an liburuaren egunarekin batera Bilboko koralak eskainiko du kontzertu bat hemen Alondiga. Ez litzateke posible izango Gutun Zuria antolatzea Alondiga Bilbaoko irakurketa eta idazketa zerikusirik duen guztia barkatu, konfunditu naiz. Gure apustua beti irakurketarekin eta idazlekin batera izan da bai mediateka, BBK mediatekakoek bere lana egiten dutela eta gure aldetik Alondiga Bilbao bezalakoa. Dena dela ez genuke aurrera egingo BBKak laguntzarik gabe eta El Correo eta Cadena Ser bere biziko laguntzarik gabe. Aurten ere, Kanada enbaxadaren laguntza nabarmendua behar dugu. Margaret Asbut gure artea izatea lagundu baitigulako. Gutun Zuria hiriko jaialdia izatea gustatuko litzaiguke. Bilboko pertsona guztiak, bai herritarrak, turistak, bisitariak eta bar, hiria hurbiltzea eta gurekin batera esperientzia eta egun hauek parte hartzea. Eskertu nahi dut ere bai Alondigako taldeari bere esfortzoa eta bere ahalen guztiak egin dutelako hau aurrera eramateko. Muchísimas gracias a todos por haber venido, a Marisa y a Iñaki que me acompañan hoy aquí. Como sabéis, esta es la 6ª edición de Gutun Zuria, que es el Festival Internacional de las Letras de Bilbao, que se celebra en esta ciudad desde ya hace 6 años y que ha adquirido una fuerte relevancia internacional y local. Durante los próximos días 11, 12, 13 y 14, por un lado, y 18, 19, 20 y 21 de abril,
Bilbao se convertirá en la ciudad de las letras alrededor del sugerente título, inspirado por Marisa Blanco e Iñaki Esteban, Las fábulas del lector-escritor. Iñaki Esteban, como todos me imagino que conocen, es periodista, asesor de este festival desde el principio y además fundador del mismo junto a María Negaña, mi antecesora en Alhóndiga Bilbao. Marisa Blanco, a quien agradezco que haya aceptado en esta ocasión formar parte de este proyecto, es periodista también, ha dirigido ABC Cultural durante años y durante más años todavía Babelia, y actualmente Babelia es el suplemento cultural del país. Actualmente es jefa de publicaciones del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. A Iñaki le queremos agradecer su entusiasmo desde el principio de Gutun Zuria y su dedicación, y a Marisa su generosidad y entendimiento con toda la organización en Alhóndiga. Este año no hemos querido centrar el festival en un ámbito geográfico, luego lo explicarán ellos bastante mejor que yo, sino en una experiencia y en la experiencia que tiene cada uno de los autores. Este año, además, también hemos querido contar con una asesoría específica para que contextualizara la literatura de nuestro país en Gutun Zuria. Esta persona ha sido Josean Muñoz, que hoy no nos acompaña porque en enero fue nombrado viceconsejero de Cultura del Gobierno vasco, pero estuvo trabajando durante el año 2012 con Iñaki y con Marisa para completar la presencia de autores vascos. Su propuesta, además de los autores que participarán, que también lo explicará más adelante Iñaki, ha incluido dos actos que creo que merecen la pena subrayar. Uno de ellos es que Arkaitz Cano presentará a Óscar Alegría y se proyectará la película Eman Bakiak Baita, que es una película que se presentó en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián, basada en la película que hizo Man Ray en su día en Iparralde en 1926, y creo que es muy interesante, además, personalmente. Y Mayalen Lujambio y Xavier Erquicia ofrecerán un concierto de música experimental que se llama Txori Mugariak. Creo que todos ustedes conocen que Mayalen Lujambio es versolari y Xavier Erquicia es músico, compositor de músico. También desde aquí quiero agradecer a Josean Muñoz, aunque ahora no nos pueda acompañar, su aportación y su dedicación a este proyecto. Por último, el día 23 de abril, que es el Día del Libro, habrá un concierto de la coral, que también lo explicará ahora Iñaki. En cualquier caso, Gutun Zuria no sería posible sin el incondicional apoyo que Alhóndiga Bilbao y en concreto la Mediateca BBK hace con la lectura, la apuesta que hace Alhóndiga Bilbao a través de la Mediateca BBK por la lectura, la escritura y el conocimiento. En ese sentido, queremos que Gutun Zuria también esté muy ligado a toda la actividad que nuestra mediateca realiza. Tampoco habría sido posible este festival sin la ayuda de BBK, por supuesto, de la cadena SER y de El Correo, que colaboran con nosotros. Y este año, además, la Embajada de Canadá ha permitido que Margaret Ashwood pueda acudir. También quiero agradecer al equipo de Alhóndiga, que se ha volcado con este festival y sin cuyo trabajo y esfuerzo tampoco podríamos sacarlo adelante. Nos gustaría que Gutun Zuria fuera un festival de ciudad, que fueran unos días en los que las personas que se acercan a Bilbao puedan disfrutar con nosotros, tanto sean ciudadanos bilbaínos como turistas o como visitantes, de esta intensa experiencia que estoy segura que les va a seducir con la explicación que van a dar Iñaki y Marisa. Solamente un tema logístico, que las entradas, como ustedes son prensa y nos ayudan muchísimo a difundir este tema, las entradas estarán a la venta a partir de mañana, tanto a través de nuestra web como en el Infopuntua de aquí de la casa. Y sin más, creo que Iñaki puedes contar. Sí, hola, buenos días a todos. Bueno, simplemente os voy a comentar algunos cambios que hay en la estructura del festival con respecto a ediciones anteriores. Como podéis ver en el dossier, este año hemos optado por hacerlo en 2 semanas en vez de en una semana. Como recordáis,
Las veces anteriores teníamos en general una sesión doble, como se diría en el cine antiguo, y bueno, esto provocaba bastantes problemas para la gente que a lo mejor le hubiera gustado asistir a las dos conferencias y que de hecho parecía que le obligabas a elegir por una de las dos, a menos que se tirase desde las 7 de la tarde o desde las 6:30 hasta las 9:30. Entonces, para evitar eso, hemos desdoblado el programa, lo hemos hecho en 2 semanas, intentando que siempre hubiese un acto al que a una hora razonable pudiese acudir todo el mundo que quisiera. Hay alguna excepción que vosotros lo veis ahí. El domingo hay un programa doble que es Iván Zaldúa y Eider Rodríguez. Y también los días 19 y 20, el viernes y sábado, el último viernes y sábado, en los que hay la película que os acaba de comentar Lourdes y también la actuación de Mayalen Lujambio y Xavier Erquicia. Por lo demás, se mantiene un escritor por día. Con esto también queremos de alguna manera que el protagonismo del libro esté presente en Bilbao durante todo el mes de abril. Todo esto comienza el día 2 de abril con el Día Internacional del Libro Infantil Juvenil, que se celebra siempre aquí en la Alhóndiga. Luego va el Gutun Zuria y el último día, el 23 de abril, la celebración del Día del Libro, en el que toda la ciudad se ve involucrada, los libreros salen a la calle y nosotros también hemos querido participar con esto, con un concierto de la Coral de Bilbao, como se acaba de decir también Lourdes. Por otra parte, os he hablado también un poco del encaje del euskera, un encaje que nosotros consideramos como más natural. De alguna manera, en ediciones anteriores estaba ahí como si fuera de alguna manera testimonial, no quizá algo más que testimonial, o al menos esa era nuestra intención. Pero aquí lo que hemos intentado es que de alguna manera el euskera o los escritores vascos fluyan, ¿no?, a través de las 2 semanas y que no parezca que estén encajonados de alguna manera. Lo veis aquí. Hemos seleccionado, José Muñoz sobre todo, claro, por supuesto, a los autores que de sobra conocidos, pero que de alguna manera pensábamos que eran relevantes o que han sido relevantes hasta esta fecha de 2013. Por una parte tenemos por orden a Iván Zaldúa, con ese libro tan polémico sobre las implicaciones que tiene la decisión para un escritor vasco escribir en euskera o en castellano. Eider Rodríguez, que yo creo que ha sido el gran año de la consolidación de Eider Rodríguez con Catu Gendea y traducido al castellano como Un montón de gatos. Y también pues un momento muy dulce en la carrera de Arkaitz Cano con la publicación de Twist, que fue el premio Euskadi de Literatura y que acaba de ser publicado ahora en castellano en Sisbarral, ¿no? Un poquito más de lo que es lo que es la estructura del festival. Simplemente deciros que se mantiene el programa de la cárcel. Quizá Marisa os habla un poquito más de ello. Héctor Abad Faciolince, escritor colombiano, estará en la cárcel de Basauri. Estará el viernes día 12. Como tiene una historia muy peculiar, Héctor Abad Faciolince, que os la explicará Marisa, comprenderéis por qué hemos elegido que sea él que se acerque un poco a los reclusos de la prisión de Basauri. Y también en ese intento de que un poco de que Gutun Zuria pues tenga un foco de irradiación mayor o que llegue a tantos colectivos como sea posible, pues hemos abierto también una vía a la universidad y Alberto Mangel estará a las 12 del viernes con un grupo de universitarios de la Universidad de Deusto, de alumnos especializados en literatura universal sobre todo, en la que Alberto Mangel es el gran maestro, y también es posible que nos acompañen alumnos de la Universidad Pública, aunque eso está por cerrar. Luego, simplemente en cuanto a los autores, Marisa os va a hablar del enfoque general del festival, por qué se ha elegido la idea que se ha elegido, os detallará también un poquito más los autores, sus obras, etcétera, en fin, de este tipo de cosas. Simplemente yo os voy a hablar de 2 de ellos. La inauguración, que es a cargo de Margaret Atwood,
que la hemos escogido por varias razones. La razón más evidente pues podría ser su gran influencia, su gran prestigio. Sabéis que es Premio Príncipe de Asturias, que siempre se le nombra como candidata al Nobel, en fin, este tipo de cosas. Pero a mí una cosa que de verdad que me sorprendió muchísimo fue que siendo una gran dama de estas de la literatura norteamericana, tuviese una pasión absolutamente confesada desde su adolescencia por la ciencia ficción y por la novela policíaca, además de por Jane Austen y por la literatura inglesa y por la literatura norteamericana y por todo lo que se le supone que está en el bagaje de Margaret Atwood. Al ser una edición que investiga, que bucea en esas relaciones entre la lectura y la escritura, me parecía interesante que una escritora tan seria, si queréis, entre comillas, se hubiese acercado de esa manera tan entusiasta y hubiese aprendido tanto de géneros como la ciencia ficción y como la novela policíaca, que, como digo, para mí fue una sorpresa, una gratísima sorpresa. En cuanto a John Banville, pues en fin, también es un poco redundante explicarlo, digamos, explicar su relevancia, por decirlo así, ¿no? Yo cuando estaba investigando un poco para preparar un poco lo de John Banville me encontré con evaluaciones increíbles, ¿no? De George Steiner, de Claudio Magri sobre la obra de Banville, pero también aquí la elección con este doble juego de la lectura y la escritura proviene de esa, como sabéis, de esa doble personalidad de Banville. Por una parte escribe como John Banville, autor mundialmente reconocido, pero también tiene un doble, ¿no? Que es Benjamin Black, con el que escribe novelas policíacas. Y bueno, esta especie de doble personalidad o de, no sé si de esquizofrenia, me parecía que también podía dar muchísimo juego a la hora de que nos explicase cuáles han sido sus influencias, cuál ha sido su contacto con la palabra, con la lectura, y cómo eso de alguna manera pues se ha trasladado a la escritura. Y sin más, os dejo con Marisa Blanco, que os va a explicar la orientación y el resto de los autores. Buenos días a todos, muchas gracias por la presencia y la atención. Yo pido disculpas por mi voz, espero no quedarme sin ella a lo largo de este tiempo que vamos a estar juntos. En principio quería explicar un poquito el título del festival. Bueno, antes que nada, quería, como profesional que me he dedicado toda mi vida a la cultura, como periodista cultural, agradecer y subrayar el mérito de un encuentro como este, en un momento en el que están desapareciendo prácticamente todos del panorama nacional. Creo que un festival literario en el que tenemos la oportunidad de cambiar o intercambiar impresiones con algunos de los grandes referentes de la literatura mundial, ayuda muchísimo, y sobre todo en momentos de crisis en los que la única defensa que tiene el ciudadano para alimentar su espíritu crítico, que es con lo único que se puede enfrentar a cualquier tipo de situación crítica o injusta, es precisamente el alimento espiritual, que es la literatura. Por eso me parece un error que en momentos en los que la sociedad está tan desvalida en cuestiones materiales, pero sobre todo en cuestiones espirituales, los actos culturales desaparezcan. Entonces, como vosotros supongo que os dedicáis también a hacer cultura en vuestros medios, me parece importantísimo subrayar que estos actos no solo existan, sino que pervivan, que se puedan seguir organizando. Bueno, he dicho esto, vamos a entrar en lo de fábulas del lector-escritor. La palabra fábula no es una palabra elegida al azar, tiene una intencionalidad muy directa, que es la de apelar a la capacidad de inventar historias, a la capacidad, en definitiva, es una palabra que te lleva a la idea del relato literario. Pero como nada es original, sino, vamos, original sí, como nada es nuevo, la palabra fábula hay que tener presente también su origen latino, en la que quería referirse al discurso. Y ese, no sé si ustedes conocerán o vosotros conocéis, un ensayo que fue muy importante en su momento, de Umberto Eco, que se llamaba Lector in Fábula,
en el que hablaba de la falta de inocencia del lector al leer un texto, porque ese texto siempre lo interpretaba. Entonces, un poco la palabra fábula se ha elegido por todas esas resonancias que tienen que ver con el mundo de la interpretación, con el mundo de la literatura, pero sobre todo, y es porque es lo que fundamentalmente queremos en este encuentro subrayar, tiene todo que ver con el mundo de las palabras. Las palabras es la forma de interpretar el mundo que tenemos todos, pero sobre todo los que se dedican a la literatura. Hay otro libro, un libro muy bonito. Yo les doy las referencias porque nada, como digo, es nuevo. Todo lo convocamos cuando queremos expresar algo, ¿no? Entonces, hay un libro que se llama Las palabras, que es la autobiografía de Jean-Paul Sartre, que precisamente está dividido en dos partes. Una, que es leer, él cuenta su biografía a través del descubrimiento de las palabras. Entonces, la primera es leer cómo primero las primeras palabras que uno balbucea, después el acceso a la biblioteca, que es donde se guarda el secreto de las palabras, y después cómo, como escritor, él aprendió a contar el mundo. Primero se aprende el mundo con H a través de lo escrito, y después lo cuenta o se comunica con los demás a través de lo leído, y se comunica con los demás a través de lo escrito. Bueno, un poco esto que puede resultar un galimatías, pero simplemente es subrayar la idea de que todos los autores que vienen son unos apasionados de la palabra y han hecho de la palabra su leitmotiv desde sus primeras lecturas hasta su vida como escritores. Por eso el festival, los escritores que vienen no solo van a hablar de su obra, sino también de sus lecturas. De hecho, les hemos pedido a cada uno, y eso creo que va a ser una parte bastante interesante del festival, que nos hagan su propio canon de lecturas. No todas, naturalmente, porque no podrían abordarlo, pero que hagan como la selección de 4, 5, 6 libros que han sido fundamentales en su vida, que nos los cuenten y los interpreten, para que a la vez que hablan de su obra, también nos estén dando orientaciones sobre libros que a lo mejor hemos perdido o que podemos volver a leerlos con otra orientación. Perdonad, pero es que tengo la garganta hecha polvo. Bueno, entonces, en relación con el mundo de la biblioteca que decíamos, ¿no?, que es el que guarda el secreto de las palabras, pues está una persona que en mi opinión es indiscutible. Va a venir Alberto Mangel, que es un ciudadano canadiense que nació en Buenos Aires, pero cuya lengua materna es el inglés. Es decir, que su relación con las palabras ha sido muy complicada desde su nacimiento. Yo recuerdo que una vez que le pedí un artículo para algo, me lo mandó en inglés, y al tercer artículo que me mandó en inglés le dije, hombre, si has nacido en Buenos Aires, tampoco me parece que me pongas a traducir. Y dijo, no, me contó, es que yo soy hijo de diplomáticos, nací en Buenos Aires, pero mis padres enseguida se fueron a otro destino y yo aprendí a hablar en inglés. Tuve contacto con el español por primera vez a los 8 años, ¿no? Entonces él, para un escritor que el instrumento es el lenguaje, ya es una situación un poquito anecdótica también para él, ¿no? Alberto Mangel tiene todo tipo de reconocimientos, todo tipo de méritos, es decir, su idoneidad y su calidad como intelectual y como escritor pues está archicomprobada. Pero en mi opinión, subrayaría, por no hacer muy extensa esta rueda de prensa, subrayaría un ensayo que para mí es único, que es La historia de la lectura. Es un ensayo verdaderamente extraordinario, que abarca las lecturas desde que el libro existe, es decir, desde Plinio hasta Borges, pasando por Víctor Hugo, por Dante, por todos los grandes autores de la literatura. Habla de cosas que conocemos, pero con la originalidad de una mirada que desconocemos. Entonces, creo que ese es un recorrido
verdaderamente útil para cualquier apasionado por la lectura y además muy iluminador. Luego tiene muchos otros, La guía de los lugares imaginarios, en fin, es autor de una veintena de libros, pero por el momento yo subrayaría ese, si queréis ir a consultar alguna cosa suya, porque es bastante el resumen de lo que han sido sus preocupaciones literarias. Hablando de la... Si hubiera que definir a Alberto Mangel, se le definiría como la pasión por los libros. Él fue lector de Borges porque sus padres parece que tenían alguna relación con el escritor, y cuando él regresa a Buenos Aires, que empieza a adquirir la lengua española, estudia allí parte del bachillerato y con 15 o 16 años los padres habían detectado la inclinación literaria de su hijo y lo mandaban a visitar a Borges, para que ya estaba perdiendo la vista, ya estaba casi ciego, para que le leyera las sagas finlandesas y todas estas cosas que le interesaban a él. Se las leía en inglés porque era su lengua y luego pues otras lecturas en castellano. Entonces, probablemente la relación con Borges le llevó a la afición por la biblioteca. Y con los años ha conseguido hacer su propia biblioteca. Él vive en Poitiers, a las afueras de Poitiers, cerca de París, y allí en un antiguo presbiterio tiene su casa y un edificio que ha construido expresamente para la biblioteca. Y tiene esa típica biblioteca de los grandes lectores, que colocan al lado de, yo qué sé, al lado de un filósofo griego, pues a un poeta francés. Y es porque los libros están todos conectados entre sí y uno te lleva al otro, y cuando uno ha leído en un determinado orden, pues así los coloca en su biblioteca. Alberto Mangel tiene uno de los últimos libros, por ejemplo, que publicó, que era El legado de Homero, pues tiene la capacidad de relacionarlo todo, quería decir, ¿no? Entonces, todo lo que ha leído lo metaboliza y nos lo devuelve con una teoría al respecto. Entonces, por ejemplo, en el último libro, uno de los últimos que publicó, El legado de Homero, pues vincula la Odisea de Homero, por supuesto, con el Ulises de Joyce, pero en el camino van apareciendo Italo Calvino, Steiner, o sea, todo tipo de referencias contemporáneas que reconocemos todos. Entonces tiene esa capacidad de integrar a todo lector como en una gran biblioteca en la que todo está relacionado. Bueno, él tiene su sistema, decía, de bibliotecas, es como el de Avi Barbour, en el que él también es experto, ¿no? Que dice que la información que buscas en un libro siempre se encuentra en el libro de al lado, invitando a esa lectura circular. Y luego, por otra parte, es enemigo de todos los cánones literarios. Él dice que cada uno tiene su propio canon. Esta es una de las cosas por las que les vamos a pedir que nos lo hagan. Y entonces él, por ejemplo, ha escrito ensayos preciosos sobre Alicia en el País de las Maravillas, o sobre el Quijote, sobre Chesterton y sobre la Divina Comedia. Es decir, que no solamente se ciñe a un mundo clásico. Perdón. Bueno, no me voy a extender mucho, porque si no, no voy a llegar al final. Bueno. Es que me tomo notas para no extenderme, pero al final me da igual. Bueno, finalmente vamos a decir que él decía, mira, lo había señalado para decirlo en la introducción, pero no lo he dicho, que la literatura es esencial para combatir nuestra identidad y la de nuestro tiempo. Y señala Mangel en una de sus últimas publicaciones: frente a las mentiras políticas, las verdades literarias, que es un poco lo que decíamos al principio. Después voy a hablarles de una escritora que es una de las personalidades más importantes de la cultura mexicana, que se llama Margot Glantz. Esta mujer, que ya tiene unos 80 y tantos años,
es un referente absoluto de las letras hispánicas. Es académica de la lengua, ha escrito libros que están en todas las universidades sobre Sor Juana Inés de la Cruz y la Malinche, la amante de Cortés, pero luego también es autora de su propia obra, de libros contemporáneos, ¿no? Es una mezcla, lo decía Iñaki al hablar de Margaret Atwood, que era una mujer con múltiples intereses. Yo creo que las mujeres, como estamos tan centradas como tenemos tantas polaridades y nuestra vida práctica invade nuestra vida profesional y nuestra vida intelectual, pues al final, cuando se trata de creadoras, es verdad que desarrollan muchos intereses, pero es un poco lo que pasa en la propia vida, ¿no? Entonces, Margot Glantz, por ejemplo, que es una gran erudita, ha escrito libros como Las 1001 calorías, en las que habla de la moda y la dictadura de la moda que mantiene a las mujeres a raya y a régimen y que provoca enfermedades como la anorexia, como la bulimia. Es decir, que lo que son hitos de la vida cotidiana aparece en su obra creativa, ¿no? En mi opinión, ella es una judía, sus padres son rusos, emigraron de Rusia. El padre era pintor y emigraron de Rusia acompañando a Trotsky cuando cuando estalló la revolución, y por eso ella y sus hermanas nacieron en México. Es decir, que es un poco la típica historia del judío errante que han ido naciendo allí donde les ha pillado la diáspora determinada, ¿no? Ella es una escritora que tiene absolutamente todos los reconocimientos, todos los premios, y en este momento continúa dando clases a pesar de su edad es catedrática emérita y va de vez en cuando a la universidad. Si hubiera que definirla de alguna forma, yo la definiría como que es bastante llamativo, por otra parte, profundamente mexicana y profundamente cosmopolita. Es una mujer que ha viajado por todo el mundo, que ha escrito libros de viajes de todos los países que ha conocido, que es autora de múltiples ensayos sobre la India, sobre los distintos lugares, como digo, que ha visitado, y que es, como decía al principio, pues una gran erudita y un referente, desde luego, vital para las letras, no solo mexicanas, sino hispanoamericanas, ¿no? Y vamos a hablar de Héctor Abad, que es otro de los grandes que viene al festival. Héctor es autor también de una veintena de libros, pero el caso de Héctor es muy notable porque, no sé si a su pesar o con orgullo, probablemente con ambas cosas, Héctor pasará a la historia como el autor de un solo libro. Él escribió El olvido que seremos, que es el libro homenaje que dedica a su padre, que fue asesinado en Medellín por los paramilitares. Bueno, paramilitares y guerrilla, era el momento en que las fuerzas estaban encontradas. El padre era un notable médico, higienista, que solo hacía campañas a favor de la purificación del agua para que los niños no cogieran enfermedades, etcétera. Pero esto en aquel momento en Colombia pues se ve que era revolucionario hacerlo y acabaron matándole. Él ha tardado 20 años en escribir este libro, no podía verbalizarlo, las palabras le sirvieron en este caso como liberadoras del gran pesar que llevaba dentro. Y el libro, una vez publicado, pues ha recibido todos los premios importantes, entre otros el de Derechos Humanos, y Vargas Llosa, que es un referente, aunque no sea más que por el gran escritor que es y por el Nobel que recibió hace poco, lo ha calificado de obra maestra sin paliativos. Dice que es una obra absolutamente extraordinaria. Dedicó dos páginas en El País a contar lo extraordinario que era. Entonces el libro yo se lo recomiendo a todos vivamente. El libro no deja de tener una estructura clásica, es la típica carta al padre, pero a la vez es un testimonio de amor filial extraordinario y
y personalmente pienso, también los que le dieron el premio de Derechos Humanos, que es el mayor y mejor alegato que yo he leído nunca contra la violencia, en el que de violencia no se habla, solo del momento en el que disparan a su padre, pero realmente es un alegato fascinante para demostrar que la violencia realmente no lleva a ninguna parte y es completamente gratuita, ¿no? Es un libro que es todo verdad y se llama El olvido que seremos porque el padre, cuando muere asesinado, lleva en el bolsillo un poema de Borges que empieza así: somos el olvido que seremos, ya sabéis, este juego de Borges entre el hoy y el ayer y el mañana. Entonces encontraron este poemita en su bolsillo y Héctor tituló así su libro. Yo creo que es un escritor que hay que aprovechar que está aquí, que tiene un discurso de una veracidad conmovedora y que es importantísimo, yo creo, que os aproximéis a él y podáis entrevistarle. Bueno, yo os doy recetas que cogéis o no cogéis. Bueno, y ahora vamos a hablar de Antonio Lobo Antunes, que será el otro gran escritor que cierre el festival. En el caso de Lobo Antunes, yo creo que es un autor único. Tiene una obra inmensa, extraordinaria. Es un autor que escribe como un condenado, escribe 14 o 16 horas diarias. Él es sordo, llega a su casa, se quita su aparato y permanece en ese silencio que debe tener mucho de ultratumba, ¿no? El que no se oye absolutamente más que a uno mismo, y escribe sin parar. Es único, porque es único. Rafael Conte, que yo no sé si recordáis a este grandísimo crítico que murió hace unos años, decía de él que es el artista más importante y original con que cuenta hoy la novela en el mundo. Y lo decía porque yo creo, con él y con algún otro crítico, que Lobo Antunes ha transformado el arte de la novela. Tenemos los cánones de la novela que arrancan del 19 y que todos los escritores más o menos siguen, con alguna que otra alteración, pero Lobo Antunes tiene una obra en la que confluyen el pensamiento, la poesía y el hecho narrativo. Y eso es bastante excepcional, sobre todo llevarlo a cabo con éxito. Su reto, ¿cuál es? Pues cuando os decía que escribe 16 horas diarias, es porque él tiene comprobado que cuando escribe y llega a estar muy cansado, es cuando se provoca como una especie de delirio. Y en ese delirio es en el que él se instala, porque lo que le interesa no es tanto el contar una anécdota, sino el comunicar las emociones, poner palabras a las emociones. Y por eso tiene que bucear en el interior de la conciencia, para que en esa búsqueda ya un poco inconsciente, un poco delirante, encontrar la palabra que puede expresar esa sensación. Entonces es una operación que exige la complicidad del lector, no es nada fácil. Todo el mundo dice que es muy difícil leer a Lobo Antunes, pero no es nada difícil si se tienen en cuenta algunas reglas. La primera y más importante, abdicar de la coherencia convencional. Si el lector abdica de su coherencia y sigue en ese discurso en el que el lector le lleva, tira de él como de un hilo, sigue el discurso un poco incoherente de esa palabra, acaba comulgando emocionalmente con el lector, con el escritor. Por eso es tan emocionante leerle, porque además utiliza, es lo que la filósofa Hannah Arendt llamaba escritores inclasificables, para hablar de Walter Benjamin, porque decían que eran escritores que a partir de la anécdota llegan al núcleo. Pues esto es un poco lo mismo. O sea, cuando Lobo Antunes escribe ¿Qué haré cuando todo arde?, que es una historia
de un mundo oscuro y luctuoso, así de travestis y de gente con vidas muy destrozadas, no le interesa contar la sordidez de ese mundo. Le interesa hablar de seres que buscan desesperadamente el amor en condiciones mucho más difíciles que otros, ¿no? Y de evidenciar que son como niños a la búsqueda de una sexualidad definida. Pero para eso, que es un núcleo verdaderamente que produce vértigo, lo tiene que contar amparándose en una anécdota, ¿no? Entonces es un poco el sistema que él sigue. Yo siempre he dicho de los libros de la lectura de Lobo Antunes que son libros que crean estados de ánimo, que son palabras que dan fiebre porque provocan un estado de ánimo en el lector. La paradoja de la obra de Lobo Antunes, y ya voy a terminar, no voy a cansar, es que lo que ofrece verdaderamente es apasionante, porque ofrece la búsqueda de la verdad a través de la mentira de la ficción. Y claro, eso pues es muy gratificante, no son lecturas que te dejen indiferentes ni inocuas, ¿no? Bueno, creo que ya he dicho mucho de todo. Yo no sé si os he cansado, lo siento si es así, pero a mí me apasiona la literatura y siempre me pierdo. Simplemente, pues nada más, recomendar verdaderamente que no os perdáis estos encuentros, que van a ser apasionantes, que son gente, no solo son escritores de referencia por la cantidad de premios que entre todos reúnen, sino porque hay una dosis de verdad y de radicalidad importantísima y no hay tantos. Nada más, muchísimas gracias. Bueno, y lo que queráis preguntar. Ez dakit galdera den badaukazuten, o si alguien quiere hacer alguna pregunta. No, perdón, no he oído. El presupuesto. Sí, sí, sí. Todavía no lo... el día 11 de abril haremos una rueda de prensa que estará ya Margaret Ashwood y de presentación del festival, y entonces tendremos todos los números. Pero sí tenemos una reducción, de hecho se ve en el programa. Quería saber si eso tenía relación con que haya menos autores anglosajones que otros años y haya más vascos y más en castellano. No, no tiene nada que ver con la procedencia geográfica de los autores. No, lo único, si me permites, Lourdes, es que el año pasado, por ejemplo, había un país invitado, que era Estados Unidos, y eso condicionaba muchísimo. Es decir, en esta edición, precisamente, no tenemos país invitado, lo cual nos permite operar con muchísima más libertad. Simplemente ha caído así. Los autores mexicanos no son más baratos que los de Maryland. De todas formas, insisto en que no hay, tema de viajes y todo eso, no hay una relación en ningún caso directa entre la procedencia geográfica de los autores y el presupuesto. O sea, Marisa y Iñaki han diseñado, junto con Josian en la parte vasca, un programa que nosotros hemos adaptado y hemos discutido y hemos negociado, digamos, para que tenga un reflejo presupuestario en la medida de nuestras posibilidades. Todos. ¿Te refieres a los autores vascos en euskera? Sí, todos, sí. No. Van a intervenir, no sé si Iván Zaldúa. Iván Zaldúa va a intervenir en ambos. Porque lo ha pedido él. Exacto. Porque ha pedido él que la conferencia sea en castellano. Nosotros, en principio, con lo que queríamos era que fuese en euskera. Pero, por supuesto, él es libre de elegir la lengua que quiera. Y el resto, por supuesto, Arkaitz Cano y Eider Rodríguez. En euskera, sí. En euskera. Tenemos traducción simultánea euskera, castellano e inglés. En todas las conferencias y para todos los autores. Quiere decir que el público lo puede escuchar en cualquiera de los 3 idiomas. ¿Más preguntas? Yo voy a apuntar 3 cosas. La primera, disculparme con la Asociación de Libreros de Vizcaya, que es uno de nuestros colaboradores y que no lo he citado cuando he hablado de
nuestros apoyos tanto financieros como logísticos. La segunda, que tampoco he citado, el espectáculo de danza que Jon Ugarriza va a hacer el día 11 de abril como inauguración del festival y que él lo ha titulado Gutun Zuria y que lo ha hecho específicamente para la inauguración del festival. Será el día 11 a las 8 de la tarde, después de la intervención de Margaret Atwood. Antes de la intervención de... Aquí me chivan, que yo no tengo ni idea. Antes de la intervención de Margaret Atwood. Y también invitarles a todos, como le decía a vuestro compañero, que el día 11 de abril a las 11 de la mañana habrá una rueda de prensa. Como Marisa ya nos ha contado todo y Iñaki casi todo, pues estarán los autores y que esperamos que puedan asistir, porque también será un momento en el que puedan directamente hablar con ellos y entrevistarlos. Si no hay nada más, ez badago beste galderarik, bueno, eskerrik asko.